Nombre. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice las Sagradas Escrituras: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse sus dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te ha hecho? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en toda la vasija, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas se estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quieres. Aleluya. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Gracias al Señor. Una de las mujeres de los hijos de los profetas había perdido su marido, había fallecido su marido, dice la Sagrada. Y acontece algo sobrenatural, porque esta mujer empezó a recurrir al profeta Eliseo, aquel varón que siempre llevaba el mensaje de Dios, aquel varón que siempre tenía respuestas a cada situación, porque tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y esta mujer también tenía un esposo que era temeroso de Dios, porque testifica delante de Eliseo y le dice: tú sabes que tu siervo era temeroso, era un varón que siempre estaba dispuesto a servir en la presencia de Dios. Era un varón que tenía miedo de las cosas de Dios, y Dios caminaba en la presencia de Dios, porque para caminar en la presencia de Dios tiene que haber ese temor, ese respeto a los santos. Y su esposa viene y testifica de que este varón era un hombre de Dios, era un hombre que tenía temor y caminaba en la presencia de Dios. Pero estaba pasando por una situación difícil. Ella empieza a contar diciéndole a Eliseo: mira, tu siervo ha muerto, pero detrás de él quedó una deuda, quedó algo pendiente que no se terminó. Tu siervo había trabajado, tal vez la muerte le sorprendió, aleluya, porque la Biblia habla que el Señor llama al hombre como la buena noche, lo avisa. Él cuando pide y quiere retirar su espíritu de vida de nosotros, sorprende al hombre. Nadie sabe la hora, el momento ni el día en que esa alma, ese aliento de vida va a volver al Todopoderoso. Y el cuerpo va a ir al polvo, porque el polvo es, y el alma va a esperar el juicio. Porque la Biblia dice que al hombre le es establecido morir una vez, y después el juicio, el juicio.
Este varón había perecido, pero detrás de él había una familia, había un hogar que había quedado. Y esta mujer prudentemente se acerca a Eliseo, un varón de Dios, la cual le cuenta su situación. Porque las situaciones no se le pueden contar a cualquiera, aleluya. Entonces la mujer sabe, se acerca a consultar a Dios directamente, porque sabía que ese profeta iba a consultar al Todopoderoso para recibir una respuesta a la necesidad que estaba pasando. Por eso es importante que cada necesidad, cada situación que pasó, consultemos a la palabra de Dios, al profeta mayor, que es la palabra del Todopoderoso. Porque la palabra dice que ni una gota ni una tilde pasará, amén, de ella. Aún cielo y tierra va a pasar, pero la promesa y la palabra de Dios va a permanecer para siempre, aleluya. Esas promesas son para los hijos y son para aquellos que confían en Él. Se ve que esta mujer había confiado en esa promesa, porque empieza a recurrir. Y le dice, no sé qué hacer porque a mis hijos los quieren llevar para que sean esclavos. Porque muchas veces la necesidad lleva a ser esclavo del sistema, a ser esclavo de la misma necesidad que uno está pasando. Esa situación muchas veces nos lleva a vivir esclavos. Bendito Dios. Por eso, hermanos, esta mujer, en vez de estar cuestionando o peleando o buscando otra manera, la primera cosa que hace es va y consulta. Va y consulta a Dios qué puede hacer, qué decisiones puede tomar, cuáles son las opciones que tiene para que ella pudiera seguir llevando esa familia bajo la gracia de Dios. Proverbios capítulo 3 dice: no te apoyes en tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque Él enderezará tus verdaderas torcidas. Él habla de que Él soluciona, aleluya, aquellos que confían en Él, aquellos que no hablan conforme a sus pensamientos, sino confían en su palabra. Él abre puertas, Él endereza a uno que está torcido. Y esta mujer veía algo que no iba acorde a la promesa de Dios, que sus hijos fueran esclavos. Va y consulta. Y le dice el profeta Eliseo: ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer contigo? Demándame, dime lo que tienes. Dime lo que tienes en casa. Usted sabe que la fe y la mano de Dios y los milagros, los prodigios, la bendición se ve por la fe, por la determinación del corazón, por la determinación. Esta mujer ya sabía, aleluya, que iba a tener una respuesta. Como vimos también muchas veces hablando del Nuevo Testamento, de la mujer que sufría de flujo de sangre, ella se había determinado diciendo: si yo tocare solamente, que estaba determinada a arrebatar su milagro. Sin antes hacerlo, ella ya decía: yo recibiré, aleluya. Yo recibiré la fe, la que hace movernos sin ver y sin tener nada. Aleluya. Pero Dios espera que esa fe sea la que mueva nuestro alma. Ahora le pregunta a Eliseo, le pregunta a esa mujer: ¿qué tienes en casa? Le manda lo que tiene. Y le dice: tú sabes que solamente tengo un poquito de aceite y un poquito de harina.
Es que muchas veces con ese poquito Dios puede, aleluya, multiplicar. Dios puede completar la obra, no solamente en nuestra vida, sino para que el entorno nuestro sea alcanzado. Pero siempre Dios pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Porque Dios va a usar lo que tienes, Dios va a usar lo que tu vida para poder completar la obra. Y muchas veces un poquito de fe, muchas veces un poquito de esperanza, muchas veces ese poquito que nosotros tenemos, Dios hace que se multiplique. Hay muchas personas que han perdido la esperanza, hay muchas personas que han perdido la fe, muchas personas que hoy están estancadas, que no pueden orar, no pueden clamar, que han dejado de orar, que han dejado, pero siguen consultando a Dios, siguen teniendo por lo menos un poquito de esperanza que la situación puede cambiar. Y ahora Dios le pregunta: ¿aún tienes un poquito de fe? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Porque Dios no puede hacer nada de lo que uno no quiera. Nosotros tenemos que desear para que Dios pueda hacer la obra de nosotros. Porque es lo que Dios respeta. Apocalipsis capítulo 3 dice: estoy aquí, estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que hable, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Él hablaba a la iglesia y decía: aquí estoy a la puerta. Porque muchos han perdido la fuerza, muchos han perdido las ganas, muchos se sienten endeudados, muchos se sienten esclavos, muchos piensan que ya no tiene perdón, que ya no puede servir, que ya no puede avanzar, que ya no puede alcanzar, porque una parte de él ha muerto. Esta mujer había muerto una parte de ella. Esa parte de ella que había muerto había dejado algo inconcluso. Y yo quiero hacer un desafío en esta tarde a los que estamos en este lugar y a los que van a ver también después de este video. También en el camino, en el proceso, murió algo. También en el camino, en el proceso, una parte de ti que adoraba, que amaba, que servía y caminaba con fe, murió. Y hoy te sientes acorralado, hoy te sientes mal, hoy no sabes qué hacer, porque ya no es la forma. Pero Dios te dice esta tarde: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que deseas? Porque aunque haya un brotecito, también ya no es el mismo fuego desde el principio, pero Dios te dice: mira de dónde has caído, levántate, aleluya, y vuélvete a tu primer amor, aleluya. Porque muchos te dicen: eso es lo que dejamos. No es que Dios nos dejó, sino muchas veces nosotros dejamos de adorar a Dios. Dejamos muchas veces de glorificar a Dios, dejamos de orar, dejamos de ir a buscarlo, dejamos de amar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, y eso hace que la parte más importante muera dentro de nosotros, ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios. Y podemos quejarnos o podemos buscar excusas culpables. Pero esta mujer no buscó culpable, ella quería solución, aleluya. Ella sabía que la promesa seguía ahí. Ella sabía que lo que Dios había prometido, porque lo primero que hace es diciendo: tú sabes que tu siervo ha muerto y era hombre temeroso. Tal vez muchas veces nosotros decimos lo que más, muchas veces a mí me duele escuchar decir: yo antes servía, yo antes cantaba, yo antes predicaba, yo antes adoraba, yo antes hacía, y hoy ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre y con esa mujer de Dios que antes dejó su primer amor, murió ese primer amor, pero Dios nos levanta y nos dice: vuélvete, mira de dónde has caído, dónde te descuidaste, en qué momento te apartaste,
y aún los muertos, porque Dios dice, la palabra de Dios dice que Él tiene poder y autoridad aún para resucitar a lo que ha muerto. Dice, ya lo que ha muerto en ti, Dios tiene el poder para poder levantarlo, para que la gloria postrera sea mayor que la primera. No te des por vencido, no te des por vencida. Aún mayores cosas Dios hará si tú quieres en tu corazón. Pero no te quedes con el pasado. Tú te cerraron el dictado y veo el camino por el cual he caminado en el pasado y he visto tantas cosas maravillosas. Y le digo al Señor, Señor, yo me he pasado y he vivido tantas cosas maravillosas contigo, pero yo quiero más, aleluya. Yo quiero más de ti. No quiero lo mismo, yo quiero algo más de tu presencia. Y muchas veces aparentemente uno se siente estancado. Pero la palabra dice, no te preocupes porque la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando nosotros empezamos a trabajar. Porque cuando Dios llamó a Josué a Salatiel, el profeta Jehová habló y le dijo, anímate, levántense, no se le caiga y trabajen, aleluya. Trabajen en las cosas de Dios porque Dios hará mayores cosas. Lo que hoy tal vez es nada delante de los ojos de los hombres, yo haré que la gloria postrera sea mayor que la primera. Pero anímate, levántate y haz las cosas que tengas que hacer. Dios le dijo a la mujer viuda, le dijo, no te desanimes, dime lo que tienes, porque Dios no te ha dejado. Dios no es porque murió esa parte, te ha dejado. Dios va a hacer algo grande porque la promesa lo va a cumplir. Por lo que Él empezó, la va a terminar. Cuando Él empieza una obra, cuando Él empieza algo en nosotros, no le va a dejar inconclusa, la va a terminar. Porque lo que Él empezó, su palabra dice, le dijo a Josué, lo que yo he empezado en ti, no te dejaré hasta que la haya completado. Pero le mandó diciendo, esfuérzate y sé valiente. La valentía. A esta mujer le dijo, no te preocupes. Tal vez hay amenaza, tal vez hay una amenaza de esclavitud para tu vida. Pero levanta lo que tienes. Levanta, dime lo que tienes, dime. Y Dios lo multiplicará. Levanta, le da una orden a la mujer y le dice, ve y pide vasijas. La vasija representa el instrumento donde va a ser provocado el milagro. Y le dice, no traigas poco, aún pide a los vecinos. Pide prestado si es posible, porque yo voy a multiplicar, le dijo el Señor a través del profeta del Señor. Y mientras que tú tengas vasijas de preparar, esa bendición va a fluir. Mientras que haya instrumento, mientras que tú hagas lo que Dios te mandó, esa bendición va a fluir. El estancamiento muchas veces es lo que provoca que la unción, el aceite, se termine o se seque. El aceite, la unción del Espíritu Santo que ministra nuestras vidas. Un cristiano cuando se estanca, cuando no tiene ganas, cuando no lo ve seco, es porque el instrumento, la vasija, hace rato no cumple la función que tiene que cumplir. Cuando la vasija no cumple la función que debe de cumplir, se termina el aceite, se termina la unción, aleluya. Y se estanca todo el propósito de Dios. Porque
Porque la Biblia dice que hicieron acorde a la orden de Dios, encerraron y ahora la vasija y la aceite no cesaba hasta que se llenó y terminó la vasija. Cuando terminó la vasija, se completó también la unción. Por eso es importante, iglesia, amar al Señor, que nuestra vida sea una vasija para el propósito de Dios. La vasija esté preparada para que la unción y la gracia de Dios no se termine. Ven y prepara, dijo el Señor. Muchas vasijas. Porque Dios ahí va a derramar de la provisión, la bendición y la respuesta a la necesidad. Es muy importante en el mundo espiritual entender que esa vasija representa nuestra vida. En el mundo espiritual esa vasija representa lo que nosotros somos. Y mientras que esa vasija esté, aleluya, preparada, esté en funcionamiento del aceite, no va a parar, el aceite va a seguir multiplicándose. Mientras esa vasija cumpla la función, mientras esa vasija esté en el propósito de la orden de Dios, ese aceite no se va a terminar. En el momento que esa vasija se termine y deje de cumplir su misión, así también el aceite cesa. La función de la vasija es sostener esa unción, ese aceite. La vasija no tiene que estar fisurada, la vasija no tiene que estar rota. La vasija tiene que estar bien entera para que pueda sostener el aceite, la unción de Dios en su vida. Por eso es muy importante cuidar esa vasija, cuidar nuestra vida. Porque mientras que la vasija esté disponible, esté bien, el aceite, la unción y la presencia de Dios va a estar fluyendo ahí. Por eso es que siempre nosotros encontramos que a través de leemos, dijo habló también a través del profeta Jeremías, hablando de la vasija, ahí cuando el alfarero estaba trabajando por la vasija y esa vasija se echó a perder. Ahora la Biblia dice que cuando se fisuró la vasija se tenía que recomponer y empezar a hacer una nueva vasija, porque la vasija que está fisurada, la vasija que está mal, la vasija que no puede cumplir el propósito, no sirve para nada. Por eso es que Dios trabaja primeramente en nuestra vida. Dios tenía que trabajar en la vida. El propósito del varón se había cumplido cuando el Espíritu de Dios volvió a Dios. Ahora se quedó la esposa. Y ahora con la esposa Dios tenía que trabajar. Dios tenía que trabajar con los hijos. Dios tenía que ordenarle algo a ver si ellos iban a cumplir para salir y seguir adelante llevando lo que su marido había dejado. Aleluya. Por eso es que la función del marido de la cabeza es preparar. Porque el tiempo de Dios es justo y perfecto y nuestros tiempos son cortos. Porque después de que murió este varón, aleluya, no terminaba todo. Porque se estaba detrás de él, aleluya. Y Dios tenía que seguir haciendo, Dios tenía que seguir obrando en sus vidas. Sí, hermanos y iglesia del Señor y hermanos y hermanas, que nuestra vida, que nuestra vasija, que nuestro hogar no falte ese instrumento, que nuestra vida siempre estemos trabajando y preparando para que el aceite no cese, para que la unción no cese. La vasija se sostiene a través de la oración, la vasija se sostiene a través de escuchar la palabra, de estar en la presencia de Dios, porque mientras que estemos en la mano del alfarero, esa vasija siempre va a estar preparada. Aleluya.
La vasija siempre va a estar preparada. Por eso es importante el sometimiento, por eso es muy importante la humildad, por eso es importante la sencillez, porque un espíritu soberbio, un espíritu altivo, aleluya, hace que el alfarero no trabaje en ella, hace que el alfarero lo mire de lejos, hace que el alfarero no pueda trabajar, hace que esa vasija tenga fisura en la cual el Espíritu de Dios no pueda permanecer y prevalecer. La humildad hace que nosotros sigamos estando en Él. Esta mujer encontró la solución al problema, sí, porque también este varón hizo el trabajo que tenía que hacer. Ahora esa función siguió trabajando, no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque los que se quedaron después, tanto la esposa y los hijos, siguieron obedeciendo según la orden del Dios Todopoderoso. Y esa obediencia, esa sumisión a la voz del Espíritu, hizo y provocó que la unción siga sobre ese hogar, la bendición siga sobre ese hogar, la bendición siga sobre esa familia. Aleluya. Porque esta mujer podría haber dicho: lo que yo necesito es dinero, lo que yo necesito es esto, lo que yo necesito es aquello. Pero lo que Dios le dijo fue una acción de fe: sométete, haz lo que te digo y verás mi gloria. Esta mujer ignoró, dice que empezó y se fueron y se encerraron y hicieron a la orden y a la voz de Dios, aleluya. Lo que Dios había ordenado, ellos empezaron con la misma unción y la bendición empezó a provocar el milagro que ellos esperaban. Debemos de seguir esa unción y esa orden que Cristo Jesús nos dejó a nosotros. No nos apartemos de ella. Sigamos esa unción, porque esa unción es la que va provocando un milagro que nosotros necesitamos en nuestro hogar. Que los milagros no sean solamente proveídos por fuera, sino que el milagro empiece en nosotros, aleluya. Esta mujer no buscó alternativas para solucionar, ella buscó que el mismo Dios que estaba con el profeta, con su marido, con el siervo, siguiera estando en su hogar, aleluya. Siguiera fluyendo en su hogar. Estuvo sujeto a la unción de la profecía, ¿o no? Aleluya. Porque lo primero que hizo fue consultó al profeta, consultó a la unción de la profecía. Consultó a la voz de Dios y a su nombre, aleluya. Si lo creen, les fuerte aplauso al Señor, aleluya. Siga bajo esa unción, siga bajo esa gracia. Mira que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios se sigue moviendo a través de su palabra, porque está establecido que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Aleluya. Hay una cosa que nunca va a fallar, que es la promesa de Dios. Hay una cosa que siempre va a permanecer, que es la promesa y la unción de Dios sobre sus siervos y sobre sus siervas. Aleluya. Y no importando la situación que esté pasando, no importando lo difícil que esté pasando, cuando nos movemos bajo la palabra y bajo la instrucción de Dios, siempre Dios va a provocar ese milagro para sostener su promesa y sostener a sus siervos y a sus siervas. Sujetos y sometidos a la palabra y a la promesa de Dios. Sujetos y sometidos siempre bajo la unción de la palabra de Dios. Dios sigue hablando en estos tiempos a través de su Hijo, a través de su palabra. Dios sigue actuando y ministrando y sigue ungiendo en estos tiempos
para aquellos que recurren a la palabra de la profecía. Dios sigue ministrando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, porque el Dios Todopoderoso no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por la cual de época, de tiempo en tiempo se ha venido. Y agradecemos a este Dios Todopoderoso que sigue cuidando de nosotros, que sigue cuidando de nuestra vida, que sigue cuidando de nuestra familia en estos tiempos. Porque aún su palabra dice y nos enseña: no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Cuando hay un siervo y una sierva que anda en el temor de Jehová, esa promesa sigue sobre su descendencia. Y quiero resaltar un punto muy importante aquí en esta palabra: el temor y el respeto a los santos que tenían. Esta viuda sabía que la misma unción y la misma obediencia, el mismo temor que tenía su esposo que había fallecido, ella recurrió a la misma fuente, aleluya. A la misma fuente por la cual ellos caminaban y servían al Todopoderoso. Se aferró a esa unción, se aferró a ella. Y empieza el Señor a ministrar y a orar. Por eso es muy importante, hermano y hermana de iglesia, que no salgamos de esa unción, que no salgamos de esa palabra, que no salgamos de esa promesa, porque esa promesa es la que va a completar la obra que había empezado en nosotros. Y a mí me goza porque cuando ellos recibieron este milagro, esta bendición, le dijo el profeta Eliseo: ve y vete. Y de lo que sobra, vive con tus hijos, aleluya. Es que Dios no te va solamente a dar para cubrir, sino va a dar lo que verdaderamente necesitamos para sobrevivir y para vivir bajo la unción y bajo la promesa de la palabra. Porque no solamente le dio para cubrir lo que ellos necesitaban, sino también le dio para que ellos sobrevivieran de esa bendición que Dios había proveído para ellos. Pasó proceso de la viuda, sí pasó. Pasó una pérdida muy dolorosa, sí tuvo que pasar. Porque los procesos son los que nos enseñan a nosotros a activar la fe. Porque mientras que haya comodidad muchas veces, esta mujer también estaba bajo la unción de su marido, estaba cómoda. Pero cuando su marido partió, ella se dio, aleluya. Ella dijo: no me puedo quedar, no puedo estar aquí estancado, yo tengo que seguir bajo esta unción. Y recurrió a Eliseo y dijo: mira, esta es la situación que estoy pasando y te pido tu ayuda. ¿Qué debo de hacer? Y yo le digo: ¿qué Dios me dice que tengo que hacer? Porque un profeta no le iba a hablar de otra cosa sino la instrucción de Dios, porque un profeta solamente habla la palabra de Dios, aleluya. No habla lo que él piensa ni lo que él cree, sino habla lo que Dios ha establecido. Lo que aquí vemos es que Dios estaba empezando a través de esta mujer lo que había empezado en el esposo, lo que había empezado en la familia, y no iba a dejar hasta que terminara. Pero ese dolor de pérdida, ese dolor de sufrimiento provocó que la mujer activara la fe. Dios quería probar si se iba, esa mujer iba a seguir bajo esa unción profética, si iba a seguir obedeciendo la instrucción que había quedado otra vez.
enciérrate y Dios va a provocar la bendición que tú necesitas. Pero le dio una instrucción clara. Dios siempre nos da una instrucción, pero esa instrucción no sucede milagrosamente. Esa instrucción se completa cuando nosotros la creemos y la hacemos. Aleluya. Cuando Dios habla a nuestra vida y habla a nuestro corazón, y nosotros no nos quedamos solamente con la palabra, sino vamos y hacemos conforme nos dijo, empieza el milagro. Esta mujer dijo el hizo, le dijo, y quiero terminar con esto, tocando algunos puntos más para orar. Le dijo, busca muchas vasijas, le da una instrucción. Amén. No se trataba de la vasija, se trataba de la instrucción. Se trataba de lo que Dios quería hacer. Dios le quería decir, yo soy tu proveedor, no te preocupes, aleluya, que tus hijos no serán esclavos, que a tu familia no le va a faltar la bendición, no le va a faltar el pan. Y muchas veces quedamos sin trabajo, con pasado y pensando que todo se le acabó. No, Dios está probando, si de igual manera vas a seguir la instrucción de su palabra. Ese proceso es para que Él pueda completar el milagro, la obra que Él quería hacer. Y le da una instrucción y le dice, prepara la vasija. Hay muchas, no te limites, prepara tu vida, prepara, porque el milagro viene y va a venir, pero haz lo que se te manda. Ahora, esta mujer se va de la presencia de Eliseo, va y prepara conforme Eliseo le dijo. Agarró a sus hijos, trajo mucha vasija en su casa, se encerró como le dijo Eliseo y empezó a hacer acorde como le habló Dios a su vida. Y dice que empezó a fluir el milagro, el aceite no paraba, el aceite era la unción, la presencia de Dios en ese hogar. Hasta que uno de los hijos le dijo, ya no hay más vasija. Se limitaron, aleluya. Yo digo que si hubiera más, eso no hubiera parado, aleluya. Cuando ellos limitaron, se terminó también la unción que se quedó ahí. Pero ya eso bastaba para ese momento y para la necesidad que había. Pero Dios no se limitó, el hombre lo limitó, aleluya. Fue el hombre que limitó esa unción, esa bendición. La presencia de Dios iba fluyendo en esa habitación, en esa casa. Ahora toda esa bendición provocó el milagro y la necesidad por la cual. Porque el milagro no era solamente la emoción, el milagro era la necesidad que verdaderamente había. Por eso yo digo que lograr el milagro y lograr el avivamiento es la solución al problema que tenemos. Y a su nombre, amén. No es lo superficial. La mujer no necesitaba que Eliseo le saliera, le poniera la mano o le todo. Ella necesitaba solución porque su familia estaba pasando una necesidad. Necesitaba un milagro para salir de esa amenaza que había sobre su vida. Aleluya. Ahora Dios le da esa respuesta. Empieza a vivir la presencia. Dios empieza a solucionar ese problema. No te limites a las emociones. Yo siempre digo a la iglesia, está lindo las emociones, el alegrarse, el saltar, el bailar, el hablar lengua, pero el milagro mayor lo que necesitamos es la solución, el avivamiento, el cambio, el transformamiento, aleluya, a la situación que estamos pasando. Dios quería la solución, quería solucionar la situación.
le da una orden y esta mujer se somete a la orden, sin mucho ruido, solamente obedecer. Amén. Solamente quiero obedecer lo que se me había ordenado. Aún le digo, enciérrate. ¿Qué le digo? No comentes, confía en lo que yo te digo. Confía en lo que Dios te manda. No es necesario que tú quieras explicarle que hagas nada a tu padre, solamente haz lo que Dios te dice. Aleluya. Sométete a la voluntad de Dios. Muchos han perdido por eso la unción. Fue desperdiciar la unción porque muchas veces buscamos alternativas. No busques alternativas, sométete, aleluya. No busques lo superficial, la emoción superficial. Busca la presencia de Dios en tu vida, aleluya. Busca el aceite de Dios, la unción de Dios, porque eso es lo que va a provocar la solución al problema que está pasando. Y no es difícil cuando uno es humilde, cuando uno es sencillo. Esta mujer y habla y cierra esta parte porque la unción de Dios había solucionado el problema que había pasado. Un dolor, un luto, amenazas, necesidad, tristeza y en un momento de otro una desolación, una soledad. Pero todo eso Dios solucionó con una simple cosa: obediencia. Obediencia. Y no era difícil porque esa obediencia la iba a llevar a solucionar el problema con el cual ella estaba pasando. Eso iba a provocar la solución a todo lo que se había quedado. Muchas veces el Señor nos dice, anda y soluciona, pide perdón y perdona, pero para que no fallas. Si no hay un problema, si hay, puedo obedecer. El aceite que no está acá nunca va a fluir, ¿me entiendes? Porque mientras que no se haga como Dios dice, ese aceite no va a fluir. La mujer podía haber dicho, no, para mi solución, nunca se vacía la tía, de donde se va, me echa bien el aceite, se lo va a ir a mí, para que no se vaya la solución, para que no se vaya vacía. Si no hay otra solución, ahí te dice, oye, potado, ahora que hay un tema que congregar, no se puede solución, hay que congregar, ahora, una solución de vida. Muchas veces lo que aparentemente es tan sencillo, no queremos hacer. Santo, ahora sí cielo. Y le voy a poner un ejemplo grande bíblicamente, porque muchas veces no pongo comparaciones, no piensen que hago una grande. No. Había un varón llamado Naamán. Y con esto quiero cerrar. Y el mismo profeta Eliseo le dijo, le mandó una orden, le dijo, ve y tírate en el Jordán 7 veces y serás salvo. Naamán se enojó porque él dijo en su corazón que va a salir, me va a orar, me va a imponer la mano y su otra mano a su Dios y yo voy a ser santo y limpio. Y él pensó que se hiciera un ritual para que él recibiera la bendición. Pero Dios conocía a Naamán como era. Entonces le dio una orden, porque él era orgulloso, porque era un capitán, era un general, no recibía orden de nadie. Aleluya. No quería recibir orden ni instrucción de nadie, él se creía el mandamás. Y Dios toca su orgullo. Y el profeta dice, y salió, le mandó a decir, para él fue una deshonra, para él fue un pisotear su orgullo. Y se enojó y dijo,
no lo voy a hacer porque ni salió ni me dijo él, solamente mandó su criado. Y se enojó y dice, no voy a tirar a Jordán, mejor me voy a Habana y a Calpar, que son aguas más limpias. Ajá, de otro lado. Ajá, de otro lado, amor, pero el amor de Dios es otra cosa, aleluya. Tú puedes hacer lo que quieras, pero la lepra va a seguir ahí, el pecado va a salir ahí, el orgullo va a seguir ahí, la deshonra va a seguir ahí. Dios te dice una orden y esa orden es la que va a provocar el milagro, aleluya. A la orden de Dios no hay alternativas. Y se van a amar y enojado, con orgullo, se sube a su caballo, se sube y se va enojado porque no se le hizo como él quería, como él pensaba. Pero había una orden muy clara y sencilla, era solamente ir y tirarse al Jordán sin cerveza. Pero muchas veces lo sencillo, el orgullo no permite. El orgullo de la persona no deja que el milagro acontezca y suceda, porque el orgullo es mayor. Y prefiere correr y hacer todas las cosas que él quiere. Y piensa que con eso no va a solucionar nada, porque la orden de Dios fue otra. Y es sencillito. Ahora en el camino uno de sus criados dice que ir de algo difícil y te pide algo difícil que hubiera hecho, porque él es orgulloso de él, es esa casa de él, tiene algo. Tan sencillo lo que te pidió. Acá está el Jordán, humíllate. Humillarse no quiere decir que sea chico, sino que sea sumiso y reconozca lo que conviene, lo que no conviene. Humillarse delante de Dios no simboliza humillarse delante del mensaje de Dios, no quiere decir que tú seas menos, al contrario, delante de Dios es el pastor y el más grande, dice la palabra, porque aquel que se humillara, dice, es grande el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que se somete a la palabra y a la orden de Dios. Ahora, nada más orgulloso, ya no tuvo más salida. Y gracias a Dios que tenía un varón humilde delante de ella, ella estaba así de dedo, no es fácil, es sencillo. Dale ahí, tirate. No vas a perder nada. Si ya perdiste todo, mira cómo estás. Muchos hasta hoy han perdido todo. Siguen ahí, pero con lepra, sufriendo, orgullo, soberbia, como eso es la lepra mayor. Y no quieren humillarse, no quieren obedecer. Y no es una obediencia que no podamos hacer, la obediencia es muy sencilla, ¿no? Porque soluciona nuestros problemas. Entonces, este varón le dijo, haz. Y ahí sucedió el milagro cuando empezó a someterse. Cuando empezó a hacerlo sencillo, porque Dios no hace nada complicado. Dios, la orden de Él es muy sencillo. Es muy sencillo. Pero la lepra, el pecado de nosotros no deja. Es como una mujer que es maltratada, es golpeada, es lastimada. Y la cosa es alejarse nada más, pero el orgullo de ella, el no querer perder, se somete al masoquismo, se somete al orgullo, se somete a todo. Aunque hoy digo, no vas a someter a ella, le gusta eso. Le gusta vivir en lepra, le gusta vivir en el pecado, le gusta. Y la orden de Dios era darle lo mejor, pero a ella no le gusta lo mejor, le gusta lo complicado, porque su orgullo no le permite. Aleluya. El orgullo nos aleja de la presencia y de la unción del Espíritu. El sometimiento nos acerca a la presencia del Espíritu Santo y a la gloria de Dios.
Por eso, iglesia, como esta mujer viuda que siguió esa unción, no apaguéis, como Pablo también dijo a que no apaguen el fuego. El Espíritu Santo en tu vida. No dejes que el dolor, el quebranto, la tristeza, la necesidad, la angustia apague o estanque la bendición de Dios en tu vida. Mientras que ellos tenían y hacían lo que Dios les mandó, el aceite fluía. Cuando ellos dijeron no hay más, no tengo más, limitaron, también sus espíritus son Dios. No te dediques, sigue esa vasija tuya, tu vida, tu comunión, no se termine, tu adoración, tu obra, tu obediencia, tu sacrificio, tu esfuerzo delante de la presencia de Dios. Mientras que esté en la presencia de Dios, la unción va a seguir fluyendo. Deja que esa unción siga fluyendo en tu vida. Que eso va a provocar la bendición sobre tu descendencia, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu familia. Y no te olvides que todo viene de Dios y todo es proveído por Dios. Esta mujer viuda, en medio de todo, sabía que la bendición que estaba en su hogar venía de dónde. La fuente era del temor a Dios. Amén. Porque eso fue lo que ella dijo. Tú sabes que tu siervo ha muerto y tu siervo tenía temor de Jehová. Aleluya. Tenía respeto a los santos. Y ella recurrió a eso, aleluya. Ella como diciendo, tu siervo tenía temor, mas yo estoy también aquí con el temor y el respeto al Todopoderoso. Yo quiero la misma bendición en mi vida y en mi hogar. Eso fue lo que voy a declarar. Ahora el Señor me dice que tienes en tu hogar, que tienes en tu casa, la que venía diciendo, es el mismo temor, es el mismo respeto, es la misma obra que está en tu hogar. Dime lo que tienes en tu casa. Y declaró que había aceite, había todavía un poquito de unción. Estamos hablando de lo espiritual, amén. Había un poquito todavía ahí. El aceite que representa la unción, la presencia del Espíritu. La harina que representa el sustento, aleluya. La pureza, la provisión de Dios en el hogar. O sea que no había quedado sin nada, todavía seguía eso ahí. Yo sé que muchos están desesperados, pero yo sé que muchos corazones siguen todavía un poquito de aceite, siguen todavía un poquito de provisión de parte de Dios, y eso Dios quiere multiplicar. Pero agárrate la palabra, sigue en esa vasija, siga sosteniendo esa unción para que crezca, aleluya. Porque en ese poquito Dios multiplicó. Pero eso no depende de nadie, depende de lo que está en tu casa, depende de lo que está en tu corazón, depende de lo que está en tu vida. Depende de lo que ha limitado eso, aleluya. Yo quiero orar en esta noche. Vamos a orar en esta noche para que Dios pueda hacer fluir ese aceite, esa unción, esa gracia de su Espíritu en nosotros. Vamos a orar para que Dios pueda multiplicar ese poquito que también está necesitando apagar, que pasa lucha y que aparentemente andamos desesperados, que va a aportar y hay mucha necesidad, muchas veces por la pérdida.
de la fe, de la gracia, del temor, del respeto, de la honra. Porque esas cosas son lo que apartan la presencia del Espíritu de Dios. No es que alguien va a querer venir a apartar de ti, eso nosotros mismos hacemos que se aparte. Por el orgullo, la soberbia, el enojo, falta de perdón, ira, dolores, quebrantamientos, dudas que apagan la fe. Empieza a tomar nuestras vidas. Pero Dios siempre sigue llamando y Dios sigue diciendo: recurramos al profeta, recurramos a la palabra. Dios te sigue diciendo: yo te voy a levantar, yo soy el que te salvo, yo soy el que te libero. Está escrito, amén. Yo soy el que te restauro, yo soy el que perdona tus pecados, yo soy el que libero tu vida. Yo soy la palabra, la escritura lo establece y lo dice. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer, Dios va a proveer, nuestro proveedor. Él es nuestro sanador, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Él es todo. Y eso no depende de nada ni de nadie, sino directamente que la vasija esté preparada para recibir la unción. Porque de esa unción va a venir la provisión, aleluya. De ahí va a venir el negocio, de ahí va a venir los proyectos, de ahí va a venir la sabiduría, de ahí va a venir el conocimiento, de ahí va a venir la ciencia de lo alto, aleluya. Para que eso se pueda convertir. Porque cuando todo eso sucedió, le dijo: ahí ya tiene el milagro. Eso te va a servir para que tú vivas, te sustentes y curas lo que necesitas. Amén. Que fue provocado por su obediencia, por su temor, por su acción en la presencia del Todopoderoso. Ponte de pie y vamos a orar esta tarde en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tus manos en esta noche y vamos a orar, Padre Dios bueno, en el nombre de Jesús.